Hola gente, hoy vamos a ver otro algoritmo de computación cuántica. Vamos a ver el algoritmo de Deutsch-Josa. En este algoritmo nos van a dar una función booleana de n entradas, n bits de entradas, que tiene una salida, 0 o 1. Y nos dicen lo siguiente: la función tiene dos alternativas, o es constante o está balanceada, es decir, para cualquier entrada vale siempre 0 o siempre 1, o bien la mitad de las veces vale 0 y la mitad de las veces vale 1. Y nosotros tenemos que determinar con una sola comparación si la función es constante o balanceada. Bueno, desde un punto de vista clásico esto es bastante complicado, no se puede hacer con una sola comparación, porque si tenemos, por ejemplo, n bits de entradas, vamos a tener 2 a la n posibilidades de entrada. Por ejemplo, si la compuerta o la función que estamos analizando es de 4 bits de entradas, entonces tenemos 2 a la cuarta, 16 posibilidades de entrada. Tenemos que analizar por lo menos la mitad de las entradas para determinar si la función es constante o no. Puede ser que tengamos la suerte de que en la segunda o tercera prueba que hagamos ya resulte un resultado distinto a los que nos venía dando la salida. Pero si no, vamos a tener que seguir probando por lo menos la mitad más una de las posibilidades de entrada para determinar fehacientemente si es constante o no la función booleana que nos dan. La diferencia es que en la computadora cuántica, con una sola pasada, poniendo todas las posibilidades de entrada como qubits en superposición, vamos a poder determinar si la función es constante o está balanceada. Bueno, vamos a ver cómo se hace en la computadora cuántica de IBM. Bueno, antes de ir directamente a la computadora cuántica, lo que tenemos que hacer es escribir la matriz o compuerta cuántica reversible que corresponde a la función f que queremos analizar. Bueno, esta matriz o esta compuerta cuántica es lo que se llama en la jerga el oráculo cuántico, y así como lo habíamos hecho para el algoritmo de Deutsch, en el algoritmo de Deutsch-Josa tenemos que escribir una matriz que tenga n más 1 entradas y n más 1 salidas. Esta compuerta va a tomar los qubits x1 al xn correspondiente a las n entradas que tenga la función booleana que queremos analizar, más un qubit auxiliar i. Las entradas x1 a xn pasan directas a la salida, en tanto que el último qubit se convierte usando la función OR exclusivo de la siguiente forma: i OR exclusivo f de x1 a xn. Vamos a ver un ejemplo en la computadora cuántica para determinar si una función booleana de dos entradas es constante o está balanceada. Vamos a tener un x1 y x2, los dos qubits de entrada, un qubit auxiliar i. Vamos a la función u sub f, ahora de dos entradas que queremos analizar, y las salidas van a ser x1, x2 y OR exclusivo con la f de x1, x2. Para empezar vamos a proponer una función constante. La primera función va a ser una f de x1, x2 que sea constantemente igual 0 para todo x1, x2 de entrada perteneciente entonces al 0, 1. ¿Está bien? Esta es la función, o sea, constante, f constante, que queremos analizar. Por lo tanto, tenemos que escribir el oráculo para esta función. Bueno, cuando la entrada sea 0, 0, 0, nos tiene que dar entonces 0 OR exclusivo con
f de 0, 0, pero f de 0, 0 es 0, por lo tanto esto va a dar 0. En el caso de tener 0, 0, 1, la salida va a ser 0, 0, esos dos qubits acuérdense que pasan directamente, y el último va a ser 1 por exclusivo con f de 0, 0, lo que nos va a dar 1. Y escribiendo entonces de esta forma, el oráculo corresponde, como vemos, a la matriz identidad. O sea que el oráculo o transformación o compuerta cuántica que tenemos que utilizar para representar a la función f de x1, x2 igual a 0 constante es la identidad. Ahora sí podemos ir a la computadora cuántica y desarrollar para este caso el algoritmo de Deutsch-Jossa. Ahora sí, ya estamos dentro del entorno de computación cuántica de IBM, entonces vamos a iniciar el editor de circuitos para armar este circuito, este algoritmo de Deutsch-Jossa, con una función constante de 2 bits. Para eso vamos a necesitar 3 qubits de entrada. Lo que dice el algoritmo entonces es que tenemos que dejar los dos primeros qubits, que son los qubits de entrada de la función, o sea, los que vamos a ingresar a la matriz que corresponde a la función que vamos a analizar, y dar vuelta, es decir, poner en 1 el qubit auxiliar. Tenemos los dos primeros son, digamos, los que representan la entrada x1, x2 de la función booleana que estamos analizando. Y el tercer qubit, acá está identificado como Q2, lo vamos a usar como qubit auxiliar, es el que llamábamos I en la parte anterior. Los ponemos en estado de superposición aplicando las compuertas H de Hadamard a cada uno de ellos. Entonces los tenemos ya en estado de superposición. Bueno, una vez que tenemos esos qubits en estado de superposición, acá se pueden ver, están todos con la misma amplitud. Entonces ahora sí tenemos que aplicar el oráculo. La transformación o compuerta está representada por una matriz unitaria, que en este caso vimos que si queremos una función constante fx1, x2 igual a 0 para toda entrada x1, x2 de 0, 1, es decir, la función booleana de dos entradas constante igual a 0, tenemos que aplicar como oráculo la identidad. Luego, el algoritmo de Deutsch-Jossa nos dice, bueno, tienen que aplicar las compuertas de Hadamard en la salida de los dos qubits de entradas Q0, Q1, para luego proceder a la lectura. En el caso de que los dos primeros qubits den 0 con probabilidad 1, entonces la función es constante. Como vemos, los qubits Q0 y Q1 están en estado 0, 0. Acuérdense que en el sistema de computación cuántica de IBM, los qubits de menos peso son los que están más a la derecha. O sea, este sería Q0, después viene Q1 y el Q2 es el que está más a la izquierda. Bueno, en este caso vemos que Q0, Q1 están siempre en 0, 0. Como ejemplo de función booleana balanceada de dos entradas, podemos tomar esta función f', que es f' en 0, 0 igual 0, f' de 0, 1, 1, f' de 1, 0, 0 y f' de 1, 1, 1. Entonces esta es una función balanceada, tiene la misma cantidad de ceros que de unos como salidas.
Veamos entonces cómo escribir el oráculo para esta función. En este caso, cuando la entrada es 0, 0, 0, la salida va a ser 0, 0 y en i tenemos que hacer i OR exclusivo con f de 0, 0. Como f de 0, 0 es 0, queda 0. Bueno, para la entrada 0, 0, 1 quedará 0, 0, 1. Cuando la entrada sea 0, 1, 0, vamos a tener en la salida 0, 1 y al hacer 0 OR exclusivo con f de 0, 1, que es 1, nos queda 1 en la salida. Bueno, así siguiendo, podemos ir construyendo la matriz correspondiente. Resulta que la matriz que obtenemos ahora es una matriz que se puede demostrar que es igual a la identidad de 2 por 2 producto tensorial con la XOR o Controlled Not. Y esto es fácil de implementar en la computadora cuántica de IBM. Fíjense que cada bloquecito de 4×4, que les estoy marcando acá, corresponde a una Controlled Not. Lo mismo este bloquecito de acá abajo. ¿Bien? Entonces, esto es nada más que multiplicar o hacer el producto tensorial de la identidad por una Controlled Not. Y este es el oráculo para esta función f'. Bueno, aquí yo ya armé el circuito correspondiente al algoritmo de Deutsch-Josiah para la función lógica booleana de 2 entradas balanceada que habíamos descrito recién. Los qubits Q0 y Q1 los ingresamos en estado 0, el qubit Q2 lo ponemos en estado 1, luego aplicamos, como dice el algoritmo, las compuertas H de Hadamard en todos los qubits para ponerlos en estado de superposición. Aquí viene el oráculo que estamos utilizando, que corresponde a la función booleana de 2 entradas balanceada que habíamos descrito antes, y que está compuesto por una identidad y una compuerta Controlled Not. Luego, sobre los qubits Q0 y Q1 volvemos a aplicar las compuertas de Hadamard y realizamos la medición. Al hacer esto, vemos que el estado de los qubits Q0 y Q1 ya no es 0, 0, como en el caso de que estemos tratando con una función booleana constante. Por lo tanto, podemos decir que esta función, que está representada por este oráculo cuántico, es una función no constante. Se puede ver que los qubits Q0 y Q1 ahora no están más en estado 0, 0, sino en estado 0, 1, como se ve acá en el vector de estado. Por lo tanto, la probabilidad de medir 0, 0 es 0. Y entonces concluimos que la función booleana no es constante. Y eso lo hacemos en un solo paso del algoritmo. Esa es la ventaja que tenemos con respecto a una computación clásica. Bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo.